Entonces, cuando uno genera un instrumento de recolección de datos, tiene que tener en cuenta limitar las opciones de respuesta o que la tabulación sea lo más fácil posible. En el caso de los instrumentos de Google, pues uno puede colocar las opciones de respuesta. También puede de alguna manera limitar los resultados, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer una validación. Aquí vemos, mira, aquí hay una pequeña validación donde me dice el valor de la edad debe estar entre 0 y 120. Y si no, pues mande este mensaje de error. Entonces, la validación de los datos antes de recolectarlos es clave para evitar reprocesos. ¿Por qué? Porque cuando uno recoge los datos y ve que hay valores faltantes o valores atípicos, en fin, toca empezar a depurar la base de datos y, digamos, se gasta más tiempo en la depuración que en el análisis o la tabulación y procesamiento como tal. Entonces esa es como una recomendación, hacer uso de las validaciones. Aquí se encuentra la opción de validación de respuestas. Lo mismo para preguntas donde la selección sea, por ejemplo, dicotómica o sea politómica, bueno, en fin. Bueno, aquí vemos entonces que ahí están las preguntas que yo les hice. Por acá están los resultados de ustedes, pues Google facilita una visualización de las preguntas dependiendo del tipo de pregunta que se escoja. Aquí pues vemos la distribución proporcional por sexo del grupo, la distribución por edades, ¿sí? Con su respectivo pues frecuencia absoluta y frecuencia relativa, estrato, y aquí el análisis comparativo de los diferentes factores, ¿no?, que se preguntaron ahí. Por acá está una distribución de peso y por acá está una distribución de talla. Bueno, esto en cuanto a la parte de la visualización gráfica. Ahora, las herramientas informáticas pues facilitan la recolección de los datos y yo puedo generar una tabla o base de datos con esto. Yo puedo exportar esta información a un archivo delimitado por comas, ¿sí?, para luego visualizarlo en Excel, por ejemplo, ¿sí?, que es como la idea de hoy. Entonces, después de que se recolectan todos los datos, ustedes pueden hacer la descarga del archivo. Y pues ahí se descarga el archivo con extensión CSV. Ahorita les explico cómo se hace la importación. Entonces voy a iniciar la parte del análisis descriptivo haciendo referencia a las medidas descriptivas de la parte estadística. No me estaban escuchando, ¿no? No, profe. Bueno, les estaba comentando que después de que se obtienen todas las preguntas, todas las respuestas, perdón, se puede exportar, descargar el informe a un archivo delimitado por comas con extensión .csv. Yo ahí ya lo descargué. Ahorita les voy a mostrar cómo se visualiza eso en Excel, la base de datos. Les estaba compartiendo este documento que habla de medidas de tendencia central, ya entrándonos en la parte del análisis descriptivo. ¿Recuerdan algo de esto? De haberlo visto en el colegio o algo así? Sí, profe, no recuerdo mucho, la verdad. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de esto y luego vemos la parte práctica. Bueno, entonces, ¿qué son las medidas de tendencia central? Esas medidas de tendencia central son aquellas que nos permiten resumir en un solo valor el conjunto de datos. Obviamente, pues nos referimos a una variable numérica, ¿sí? O
sea, donde el resultado de la medición corresponda a un número. Y las medidas de tendencia central más utilizadas son el promedio, la mediana y la moda, ¿no? Puede ser que queramos obtener los resultados a través de datos simples, ¿sí? O puede ser que también nos entreguen la información en datos agrupados. Entonces, dependiendo de cómo nos entreguen los datos, pues la forma para obtener las medidas cambia. Bueno, ¿cómo se obtienen el promedio, la mediana y la moda? Entonces, haciendo referencia al promedio, corresponde a la sumatoria, ¿sí?, de todos los valores que asume la variable dividido en el total de la muestra. En el caso de nosotros podríamos decir que el promedio sería igual a la sumatoria de los resultados de la medición de la variable numérica dividido en el total de casos o de pacientes. Ahí vemos un ejemplo sencillo del comportamiento en una semana de los casos nuevos de COVID-19, ¿sí?, de lunes a sábado. Entonces el promedio se obtendría haciendo la sumatoria de estos valores y dividiendo en el total de días, que son 6, ¿no? Sí, que son 6. Bueno, eso aplicando la fórmula, ¿sí? Ahora, en Excel ustedes pueden obtener el resultado directamente escribiendo la expresión igual promedio y entre paréntesis el rango de donde están registrados los datos. ¿Claros hasta acá? Sí, profe. Señor. Bien, si por alguna razón tenemos una distribución ya de frecuencia con los datos, ahí vemos que tenemos número de pregunta de la encuesta, tenemos 10 preguntas y tenemos la frecuencia, ¿no?, de la respuesta. La pregunta es número de hijos, vemos que es número de hijos. Entonces, ahí rápidamente, ¿cuál sería el valor de la moda en esa distribución de frecuencia simple? Teniendo en cuenta que la moda es el valor que más se repite. 3. 3 hijos, ¿no? 3 hijos que tiene una frecuencia de 19. ¿Listo? Bueno, ahora para obtener el promedio, yo debería hacer una multiplicación entre los valores que asume la variable y su frecuencia, ¿sí?, que es este resultado que vemos acá, esa multiplicación. Y luego esos resultados los voy a sumar, ¿sí?, los voy a sumar y obtengo entonces el numerador. El denominador vendría siendo el total de la frecuencia, ¿no? Sí, que en este caso son 100. La fórmula sería hacer esa división, ¿no?, que es la sumatoria de la multiplicación de X sub I por F sub I dividido en el total de la frecuencia, ¿sí?, o de F sub I, que viene siendo lo mismo que la cantidad de la muestra, ¿no? Bueno, ¿Eso entonces fue aquí para lo hallar que... el promedio, profe? ¿Cómo? ¿Eso fue para hallar el promedio de todos ellos? Sí, para hallar el promedio, pero cuando nos dan los datos agrupados. Ah, ok. ¿Sí? Aquí nos los estaban dando simples, ¿no? Un día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día. Aquí ya nos están dando es una tabla, ¿sí? Una tabla con los datos y la distribución. Bueno, entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? En promedio, cada familia, ¿sí?, tiene un número de hijos de aproximadamente 5, ¿no? Y el rango va a variar entre 1 y 10, o sea, hay familias con un solo hijo y hay familias de hasta 10 hijos. Bueno, si esto fuera, por ejemplo, digamos que ya no es número de hijos, sino, por decir, estancia hospitalaria, entonces esto vendría siendo días, ¿sí? Y aquí el promedio de hospitalización vendría siendo 5.34 días, ¿sí?, si cambiáramos la variable.
Bueno, en el caso de la mediana, pues la mediana es el valor que divide en partes iguales la distribución. Cuando el número de datos es impar, pues se escoge la posición central. Ahí vemos el ejemplo. En la primera parte donde tenemos 9 datos, entonces el valor central sería la posición 5, ¿no? Pero primero tenemos que ordenar los datos, ¿no? De manera ascendente, ¿sí? De manera ascendente. Yo lo puedo obtener directamente en Excel escribiendo la expresión igual mediana y selecciono el rango, ¿sí? No hay necesidad de ordenar, él hace el proceso directamente a nivel interno. Entonces, igual mediana y el rango de datos. En el caso de que sea impar, si lo hago de manera manual, de que sea par la distribución, como en este caso, que son 10 datos, entonces yo debería sumar las dos posiciones centrales y dividirlo en dos, hacer como una semisuma, ¿sí? Ahí vemos que las dos posiciones centrales son las 5 y las 6, porque dejan 4 datos por debajo, 4 datos por encima, y ese valor de la mediana es 17 dividido en 2, 8.5. O igual, lo hago a través de la fórmula, igual mediana, ¿sí? Y selecciono el rango de datos. ¿Cómo se interpreta esto? Pues el 50%, ¿sí? El 50% de los casos o de los datos de los casos está con un valor inferior o igual a 8.5 y con la unidad de medida respectiva, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de las días de estancia hospitalaria, pues, el 50% de los pacientes tuvo una mediana de hospitalización de 8.5 días o menos, ¿sí? Bueno, aquí vemos cuando nos dan los datos agrupados, ¿sí? Nos dan los datos agrupados. Entonces, si nos dan una tabla de distribución, lo que hacemos es que a la frecuencia absoluta también le acomodamos acá la frecuencia absoluta acumulada y obtenemos la posición, ¿no? La posición. Si tenemos 15 datos, pues la posición de la mediana vendría siendo la posición 7.5, ¿no? N dividido en 2, ¿no? N dividido en 2. 7.5 aproxima a 8, o sea que el valor de la mediana es 3, ¿sí? Haciendo el análisis directamente en la tabla, ¿sí? Ahora, otra forma es cuando ya nos dan intervalos, ¿sí? Cuando ya nos dan intervalos, tenemos que usar esta expresión, donde el límite inferior y, bueno, el resto de parámetros corresponde al intervalo mediano. ¿Cómo hago yo para detectar el intervalo mediano? Pues miro en dónde está contemplado el 50% acumulado de los datos, ¿sí? El 50%. Y ese vendría siendo mi intervalo mediano. De ahí extraigo los datos que me preguntan en la fórmula. Entonces, el límite inferior vendría siendo 70. N medios, pues, N dividido en 2, ¿sí? 27.5. Menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 25. La frecuencia acumulada anterior del intervalo. Sobre la frecuencia absoluta del intervalo, que es 18. Está por acá, ¿sí? Por la amplitud. Y la amplitud del intervalo, pues me da la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿no? El límite inferior y el límite superior. Entonces vemos que aquí la amplitud del intervalo es de 10 en 10, ¿no? De 10 en 10. Ese sería el dato. Ya lo único sería aplicar la fórmula para obtener el resultado de la medida. Profe, ¿por qué el límite inferior es 70? Porque se está asumiendo como intervalo mediano ¿el qué? Este valor, este dato que está acá, esta fila. Entonces, basándome en esa fila, reemplazo los datos.
El límite inferior, 70. ¿Sí? Frecuencia del intervalo, 18. Frecuencia acumulada anterior, 25. ¿Sí? Todo con referencia al intervalo mediano. Profe, ¿cómo se halla el intervalo mediano? Pues mirando la frecuencia acumulada, ¿cuántos datos hay? ¿Cuánto vale n ahí en ese ejercicio? 55. Bueno, 55 dividido en 2, 22,5. no, míralo acá. Perdón, 27,5, perdón, qué pena. Es Bueno, 27,5. entonces, mirando ahí, ¿en dónde está incluido el 27,5? Acá, ¿verdad? Ah, sí, ¿Sí? verdad, claro, ya. Porque hasta acá Ya me llevo acordé. 10, aquí llevo 16, aquí llevo más 9, 25, más 18, 43. Ahí ya está incluido el valor de la mediana. Por eso ese es el intervalo mediano. Ok, profe, gracias. Bueno, en el caso de la moda, pues ustedes ya saben que la moda es el valor que más se repite. Ahí haciendo un ejercicio sencillo, vemos que el 6 se repite 2 veces, por ende, pues el dato de la moda es 6. También lo pueden obtener a través de la expresión igual moda, ¿sí? Y seleccionan el rango de datos. Y la moda para datos no agrupados, Profe, ¿sí? ¿puede volver un segundo, por favor? En ese caso que el 12 también se ve 2 veces. Sí, él acá por defecto agarra el primero, ¿sí? Pero el 12 tendría la misma cantidad de datos, entonces tendríamos que decir que la distribución es bimodal. Y diríamos, ¿no? Moda 6 y 12. Vale, gracias. Bueno. En el caso de la moda para datos agrupados, pues la expresión es esta, pero ya basándonos en el intervalo modal, o sea, el que tenga mayor frecuencia. Ahí vemos que sigue siendo el mismo, ¿no? Porque tiene 18 datos. Entonces lo que hacemos es que reemplazamos los valores de delta. El límite inferior ya sabemos que es 70, ¿sí? 70, para hallar este dato. Ahora, delta 1 es igual a la frecuencia del intervalo menos la anterior, que sería 18 menos 9. La delta 2 sería la frecuencia del intervalo menos la posterior, que sería 18 menos 12. Ahí tenemos los dos resultados, 18 menos 9, 9, 18 menos 12, 6. Y la amplitud, pues ya sabemos que es 10, ¿no? El intervalo es de 10. Bueno, pues ahí lo que hacemos es que cambiamos, ¿sí? Los valores en la fórmula y eso nos daría el resultado de la expresión. Mira, ahí está manejándose la expresión de la fórmula. Bueno, por acá, pues hay un ejercicio de ejemplo con unos valores, pero digamos es como para aplicar las expresiones de las fórmulas. ¿Qué les puedo decir? En el caso del tamaño de la muestra, ustedes van a utilizar la expresión contar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la expresión contar pues, cuenta cuántos datos hay en un intervalo o en una matriz, ¿sí? Entonces aquí dice, pues hay 30. El valor máximo, pues lo tiene con la expresión max, ¿sí? Y seleccionan todos los valores. El valor mínimo lo obtienen con la expresión igual min. Y lo mismo, todo el rango de valores. El rango, pues viene siendo la diferencia, ¿no? Entre el máximo y el mínimo. Entonces, máximo menos mínimo, ¿sí? Rango. Aquí uno puede definir un número de clases y una amplitud para poder obtener los resultados. Y el repaso, pues entonces el promedio, ya saben que es la expresión igual promedio. Selecciona el rango
mm, yo puedo limitar un rango para copiar la fórmula. ¿Cómo lo hago? Me paro en la matriz o en el rango de datos. Ojo, anoten eso por allá si quieren. Y le dan a la tecla F4. Mire, cuando yo le doy F4, él me antepone unos signos de pesos, ¿sí? En el rango. Eso quiere decir que yo, donde sea que copie la fórmula, siempre va a trabajar con la misma matriz. Mire, ¿sí ve? Siempre va a trabajar con la misma matriz. No cambia. Entonces ya Repítelo, luego profe, repítelo. le dan, o sea, seleccionan el rango de datos y le dan F4. Ahí les bloquea el rango. Entonces ustedes pueden copiar y pegar la fórmula en partes diferentes. El rango siempre se va a conservar. Si le vuelvo a dar F4, miren lo que pasa. Se quitan de las columnas. Y si le doy otra vez F4, se quitan de las filas. ¿Sí? O sea, me bloquea solo las columnas. Y si le doy otra vez F4, no me bloquea nada. Entonces, verifiquen que les queden de esta forma. Cuando yo ya tengo la fórmula acá, yo lo que hago es copiar y pegar, y lo único que cambio es la expresión. Entonces aquí ya sabemos que no es el promedio, sino la mediana, y que aquí es la moda, ¿no? Entonces simplemente lo que cambio es la función, y ahí ya están los tres datos, ¿vale? Eso para que ahorremos tiempo a la hora de ir seleccionando los rangos, ¿sí? Se selecciona una sola vez, se bloquea, y luego ya obtienen la medida que quieran sacar. Bueno, esto en cuanto a medidas de tendencia central. No sé si tengan alguna pregunta frente a esto. Por ahora no. Bueno, bien. Miremos entonces las medidas de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión vienen siendo esas medidas de variabilidad. O sea, nos van a permitir identificar qué tanto se alejan los datos del valor central, ¿sí? Y nos informan si el valor central es adecuado para representar la población en el estudio. Les doy un ejemplo. Hay un indicador a nivel de fecundidad que es edad mediana de la fecundidad. O sea, la edad en que la mujer empieza a tener sus hijos, ¿sí? ¿Por qué se llama edad mediana y no edad promedio? Porque el promedio se deja influenciar por valores extremos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese fenómeno de la fecundidad? Nosotros tenemos partos en menores de 15 años y tenemos partos en mujeres mayores de 50 años. Esos valores extremos me jalan el promedio, ¿sí? Entonces, representa una dispersión. Cuando yo calculo la desviación estándar de esa distribución, eso me da muy grande y voy a obtener un coeficiente de variación también muy amplio, superior al 20%. Ahorita explicamos eso. Entonces, como hay tanta variación, para poder representar en ese valor al comportamiento poblacional, yo me debo quedar con la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana es la posición central, ¿no? No se deja influenciar por valores extremos. En el caso, por ejemplo, de Norte de Santander, la edad mediana de la fecundidad es 24 años, ¿sí? O sea, eso quiere decir que a los 24 años empiezan las mujeres a tener sus hijos acá en Norte, aunque obviamente sabemos que hay unas que empiezan mucho más temprano y en algunos casos pues son víctimas de abuso sexual, ¿no? Aunque sea consentido porque es en menores de edad. Bueno, entonces hablando de las medidas de dispersión, la primera medida es el rango, ¿sí? El rango de alguna manera ya lo hice. ¿Cómo lo hice?
obtuve el valor máximo, allá se los expliqué en el otro documento, con igual max, luego el mínimo con igual min y el rango y, de datos, y el resultado es la diferencia de los dos, ¿no? Máximo menos mínimo. Eso no tiene ciencia. Ahora, la varianza la vamos a obtener con la expresión que están viendo aquí en el computador, que es igual var.s. Ojo, vamos a seleccionar esa, igual var.s. Esa expresión nos va a resolver esta fórmula, ¿sí? O sea, si lo hiciéramos manual, tendríamos que aplicar esta fórmula. ¿Qué quiere decir aquí? Sumatoria de las diferencias cuadráticas entre los valores que asume la variable y el promedio dividido en n-1, ¿sí? Pero lo vamos a resolver rápidamente con var.s y el rango, ¿no? Bueno. Ahí vemos dos ejemplos donde tenemos dos distribuciones diferentes y el resultado para el promedio y para la varianza, ¿sí? Como haciendo un repaso de cómo se calcula el promedio. Bueno, como realmente las unidades de medida, en el caso el ejemplo que yo les estoy mostrando de ventas, son pesos, no son pesos cuadrados, pues hay que calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar viene siendo la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Sí, por aquí está la expresión. Entonces, vamos a obtener el resultado de la desviación estándar a través de una función con la expresión igual desves.m. Que vayan anotando, por favor, allá para que no se les olvide. Igual desves.m y obviamente el rango de datos. ¿Sí? Bueno, todo promedio tiene que ir acompañado de su desviación estándar. Todo promedio tiene que ir acompañado de su desviación estándar. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, están leyendo artículos, llegan y dicen, no sé, el tiempo de coagulación promedio es 11, ¿sí? Y por ahí llegan y ven un más o menos, ¿sí? 2.5 segundos. ¿Sí? Entonces, cuando vean esta expresión, el más menos, ¿qué les están dando? Les están dando el valor del promedio y el valor de la desviación estándar. ¿Sí? Bueno, varianza y desviación estándar, no hay preguntas, ¿cierto? Está fácil. Pues, profe, o sea, teóricamente yo entendí la desviación, pero la varianza, o sea, ¿cómo se definiría? La varianza son esas diferencias cuadráticas entre los valores que asume la variable y el promedio. Miren, aquí está la expresión, x barra. Pero no se puede, digamos, para poder comparar con el promedio, pues el resultado da en unidades al cuadrado y eso no se puede interpretar, no es fácil. Es mejor interpretarlas en las unidades que corresponden. Por eso calculamos la raíz, ¿sí o no? Que es la desviación estándar. Listo, profe, gracias. Entonces podría decirse que la desviación estándar es como la distancia promedio que hay o que tiene cada dato respecto al promedio grupal. Bueno, el coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar en el promedio y multiplicado por 100, o sea, se expresa en porcentaje. Aquí yo no lo estoy dividiendo por 100 porque en la expresión del dato estoy diciendo que sea un porcentaje, ¿sí? Si no lo coloco ahí, si no lo coloco como número, pues él me lo va a dar en términos probabilísticos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ahí hay una escala, como pueden ver, y digamos que
el promedio en cuanto a su variabilidad es aceptable si no supera el 25%, según esta escala. Aunque hay otros libros que dicen que 20%, ¿sí? De estos dos datos que están acá, ¿cuál promedio tuvo mayor variación? ¿El 1 o el 2? El primero, ¿no? Que tiene 29. 29, ¿no? 29 contra 8, ¿sí? O sea que este promedio fue más homogéneo que este, ¿no? ¿Sí? Yo con el coeficiente de variación puedo comparar varias variables, o sea, variables diferentes. Y el coeficiente de variación lo que me dice eso, es eso, que tanta dispersión hay de los datos en el grupo. Entonces, suponiendo que yo esté mirando el rendimiento académico y yo tenga un promedio de 3,5, pero con un coeficiente de variación del 25%, eso quiere decir que hay estudiantes que están por debajo de 2, como hay estudiantes que están cerca de 4 o 5, ¿sí? O sea, hay demasiada dispersión, el grupo no se comporta de manera homogénea en cuanto al rendimiento académico, ¿sí? Entonces esa es como la función del coeficiente de variación. Vuelvo y le repito, si ese coeficiente supera el 25%, como dice aquí, decimos que el promedio es demasiado disperso y nos quedamos como referente o como estimador poblacional con la mediana. Si el coeficiente de variación es menor al 25%, decimos que tiene una baja variabilidad, o sea que se podría decir que el conjunto de datos tiene un comportamiento homogéneo y el promedio sería un buen estimador. Bueno, aquí viene lo del error típico, pero esto es para cálculo de intervalos de confianza, no voy a andar en eso. Preguntas sobre medidas de dispersión. Del coeficiente de variación. Ujú. No, nos quedamos con la mediana. Si supera el 25, si es mayor al 25%, ustedes dicen el promedio es muy disperso. O sea, no es demasiado variable. ¿Sí? Pero si da menor al 25, entonces dicen, ah, no, tiene comportamiento homogéneo, entre comillas. ¿Listo? Si quisiéramos hacer una inferencia del dato a nivel poblacional, utilizaríamos la mediana cuando el coeficiente de variación esté por encima del 25%. Bueno, me voy con estas entonces. Medidas de forma, ¿sí? Medidas de forma. Bueno, ya hemos visto medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿no? Entre las de tendencia central mencionamos promedio, mediano de moda. En dispersión hablamos de mínimo, máximo, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Y ahora pues vamos a mirar las medidas de forma. Entonces, ¿qué son las medidas de forma? Son indicadores que nos van a permitir identificar si una distribución presenta uniformidad. ¿Sí? O sea, si por ejemplo la distribución es simétrica o no. ¿Sí? Y a nivel de concentración de los datos o a nivel de apuntamiento, ¿sí? ¿Hacia dónde es esa dispersión en el caso de que no sea el comportamiento simétrico? Entonces existe un primer indicador que es el coeficiente de asimetría. Y la interpretación depende de esas tres opciones que están ahí debajo en la pantalla. Si el coeficiente de variación, perdón, el coeficiente de asimetría es igual a 0, entonces decimos que la curva es simétrica. Igual a 0, cercano a 0. Si es menor que 0, o sea, da negativo, ¿sí? Entonces hay una curva de asimetría negativa, quiere decir que la mayoría de los datos se van a concentrar en la parte derecha,
¿sí? De la distribución. Eso pasa, este ejemplo de coeficiente de asimetría negativo pasa en la letalidad, por ejemplo, por COVID. Si hablamos de la edad, donde la mayoría de los datos se concentran en edades superiores, ¿no? O en adultos mayores. Ahora, si el coeficiente de asimetría es mayor a 0, es positivo, quiere decir que la mayoría de los datos se concentran a la izquierda, ¿sí? Un ejemplo de esto podría ser la distribución por edad de las infecciones respiratorias o de las enfermedades diarreicas, ¿sí? Donde la mayoría de los casos se concentran en las edades iniciales, ¿no? En los menores de edad. Bueno, eso es como para tener un ejemplo de referencia. Entonces, estos me dicen si este indicador me dice si la curva es simétrica o no. Y si es asimétrica, entonces, ¿hacia qué lado? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Y la kurtosis nos determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central. Entonces, si ese coeficiente de kurtosis, que lo vamos a llamar K, es igual a 0, pues tiene una forma mesocúrtica, ¿sí? Es una concentración, podría decirse que normal, ¿sí? Si es menor a 0, sería platicúrtica, como achatada, y si es mayor a 0, leptocúrtica o alargada, ¿sí? O sea que los datos se concentran en el centro, pero hacia arriba. Vamos a ver un ejemplo. Aquí los mismos datos de las ventas, ¿sí? Y tenemos los indicadores. El promedio, que ya saben cómo se obtiene, ¿no? Igual, promedio y el rango de datos. Y los coeficientes de asimetría y kurtosis con la expresión como está ahí en la pantalla, miren. Igual, coeficiente, punto, asimetría y el rango de datos. Y en el caso de kurtosis, entonces, igual, kurtosis y el rango de datos. Bueno, de acuerdo a lo que ya les mencioné. Profe, perdón, ¿puede volver a poner la de coeficiente de asimetría, por favor? Gracias, profe. ¿Listo? De acuerdo a lo que ya les mencioné, con estos datos que están acá, entonces, ¿cómo clasificarían ustedes esa distribución? ¿Simétrica o asimétrica? Asimétrica positiva. Asimétrica positiva, o sea que la mayoría de los datos se concentran a la derecha, ¿sí? O a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, ¿no? A la izquierda. O sea que ahí están hablando de ventas, o sea que podríamos decir que si el promedio es 4.5, 4 millones y medio, quiere decir que la mayoría de las ventas estuvo por debajo del promedio, ¿sí? Del mes. Y de acuerdo al coeficiente de kurtosis, ¿cómo clasificaría? Lectocúrtica. Leptocúrtica. Leptocúrtica. Mayor a 0, ¿sí? Bueno, si nosotros hiciéramos una tabla, una gráfica de eso, miremos a ver si la podemos obtener. Bueno, hay una forma aquí de graficar, de hacer un histograma. Yo selecciono los datos, vamos a ver si me funciona. Y por acá en insertar está la opción de histograma. Ahí él me define unos rangos, ¿sí? Ahí me define unos rangos. ¿Sí ven que la forma de la curva se concentra a la izquierda? ¿Sí lo ven o no? Sí, señor. Hacia así, ¿no? Sí. Y es esto alargada, ¿no? Está hacia arriba. Bien, entonces, ahí como para verlo gráficamente. Yo puedo, creo que estos rangos, yo los puedo
Los puedo cambiar, pero por un complemento. Ahorita les muestro eso. Bueno, entonces, digamos que ustedes ya están en la capacidad de calcular las medidas de tendencia central, de dispersión y de forma de las distribuciones. Entonces, vamos a ver cómo se exportaría una base de datos que trabajemos en Google Forms, por ejemplo, que ustedes recojan los datos a través de Google Forms y los van a trabajar por acá en Excel. Voy a mirar el archivo. Bueno, aquí no le voy a decir no guardar, voy a cerrar esto. Yo de todas maneras les comparto estos archivos para que ustedes los tengan. Por acá está lo que descargué. Voy a decirle que lo voy a descomprimir, que lo envía comprimido, lo hace sí a todo. Y por acá está, caracterización de factores de riesgo. Yo le voy a dar a abrir. Ojo, esto es un archivo, vuelvo y repito, delimitado por comas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, miren que cada variable está separada por una coma, ¿no? Ahí se ve la comita clarita. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es volver eso una tabla. Seleccionamos todos los registros y por acá en el menú Datos, voy a pinchar acá para que me quede ya esto. En el menú Datos está la opción de texto en columnas. Anoten allá. Datos, texto en columnas. Para yo abrir un archivo limitado por comas o delimitado por cualquier carácter en Excel. Entonces le doy texto en columnas. Es delimitado. Tengo que decirle aquí que es delimitado. Le doy siguiente. Y ahora escojo cuál es el separador. Si es la tabulación, si es punto y coma, si es coma, espacio u otro. En el ejemplo de nosotros, pues son las comas. Miren que ahí automáticamente ya me generó separados los datos, ¿no? Sí, por columnas. ¿Bien? Bueno. Entonces, le voy a dar siguiente y finalizar. ¿Sí se dieron cuenta de lo que pasó? Bueno, entonces ahí ya tengo de alguna forma mi base de datos. ¿Qué les puedo decir? Ojo, cuando se diseña una base de datos, la estructura de la base de datos siempre va a ser que las columnas me representen las variables y las filas me representen los registros, ¿sí? Y voy a asumir como la primera fila a los nombres de los campos o de las variables. Bien, voy aquí a reemplazar esto como para que me quede más cortico. Estrato. Bueno, aquí ya lo de factores, ahí ya están cada uno de los factores y por acá está peso y talla. Ahí está mi base de datos. De entrada, uno lo que tiene que hacer es depurar, ¿no? Entonces, en el caso de que hayan variables numéricas donde hayan espacios en blanco, como por ejemplo así, yo debo rellenar esos espacios en blanco con el valor de la mediana. ¿Por qué? Ya les dije, ¿no? Porque el valor de la mediana no se deja influenciar por valores extremos, ¿sí? Entonces, aquí les estoy hablando de limpieza de datos, ¿listo? En el caso de variables numéricas. Ahora, en el caso de variables categóricas, pues aquí esta persona no contestó. Me imagino que se le olvidó, ¿sí? Y veo que hay más de un mentiroso aquí, ¿no? Ninguno fuma, según esto. Y acá, bueno, digamos que sí toman alcohol algunos. Bien. Ahorita verificamos esto de obesidad, ¿sí? Yo puedo calcular indicadores haciendo uso de las variables, ¿no? Por ejemplo, en el caso del peso y la talla, yo puedo definir un índice de masa corporal, ¿no? ¿Cómo es la fórmula del índice de masa corporal? Sí, ¿Peso por altura? sí, peso sobre talla, pero
al cuadrado y en metros, ¿no? ¿Sí? Peso sobre talla en metros. Bueno, entonces, de entrada, aquí los datos están en centímetros. Yo debería convertirlos a metros. ¿Cómo lo haría? ¿Lo multiplica por 100? No, lo divido. Lo divide. ¿Sí? Lo divido. Bueno, vamos a ver si me resulta así. Entonces, peso dividido en, voy a hacerlo dos veces, ¿no? Porque es talla al cuadrado. Entonces, esto sobre 100 por lo mismo, ¿no? Esto sobre 100. Bueno, es peso sobre talla al cuadrado. Y pues hay unos rangos, ¿no? Hay unos rangos de clasificación. Ahí ya los definí en todos. Creo que por debajo de 18 es bajo peso, entre 18 y 25 es normal, de 25 a 30 sobrepeso y mayor a 30 obesidad. Entonces por acá vemos que alguien nos dio 32.39. ¿Qué colocó en obesidad? Colocó que sí, ¿no? Bien, este registro. Entonces mire que yo también puedo ir haciendo control de calidad de los datos, ¿sí? Definiendo algunas variables de control, obviamente, dentro del instrumento. Esta persona dijo que sí, tiene obesidad y evidentemente, pues, le está dando el resultado, ¿sí? Los otros no, pero hay algunos que están en sobrepeso. Si yo quisiera hacer una clasificación del IMC, voy a colocarle aquí IMC. Yo puedo poner un condicional. En Excel existe un condicional que es el igual sí, que es una prueba lógica. Entonces, es como si tal cosa, entonces otra, tal respuesta, y si no, pues otra. Y uno aquí define los rangos, ¿no? Entonces, a ver, si el índice de masa corporal, que es P2, es menor que, creo que es 18.5, entonces eso es bajo peso. Valor sí falso, siguiente condición. Entonces, si el índice de masa corporal es menor a 25.00, entonces eso es normal. Normal. Si el IMC es menor a 30.00, entonces es sobrepeso. Y de lo contrario ya, cierro, baja es obesidad. Listo. Cierro. Ahí me fui y listo. Entonces aquí me está diciendo que esta persona pues tiene un peso normal para la estatura y aquí ya el resto, ¿no? Y ahí está el de la obesidad clarito, ¿no? Identificado acá también. Bueno, entonces como para que vaya mirando funciones que se pueden utilizar. Bien, ahora, yo puedo calcular las medidas descriptivas que hemos visto en la clase de hoy de manera manual utilizando las funciones, ¿sí? O puede hacer el cálculo de todas haciendo uso de un complemento. Vamos a activar ese complemento allá en los computadores de ustedes. ¿Cómo se hace? Les voy a ir diciendo el paso a paso y ustedes lo van haciendo allá. Entonces, me voy al menú archivo, le digo opciones, complementos. Vamos a seleccionar el que dice herramientas para el análisis y le vamos a dar al botón ir, que está por acá. Les debe aparecer esta pantalla. Me confirman si les aparece. ¿Archivo opciones qué, profe? Sí, señor. Archivo, opciones, complementos, selecciono herramientas para el análisis y le doy al botón de ir. Voy a volverlo a repetir.
archivo, opciones, complementos, herramientas para el análisis. Y al botón que dice aquí, administrar complementos, ir. Bueno, a ustedes no les debe aparecer chuleado esta, la que dice herramientas para el análisis, y esta tampoco. Entonces lo que van a hacer es que la van a marcar, las marcan, ¿sí? Las marcan y le dan a aceptar. Profe, ¿el solver tendría que ir o no? Porque pues a mí me Sí, aparece sí, también. Este no les debe aparecer, este no les debe aparecer. Profe, disculpe una pregunta. En la parte de administrar, ¿qué tengo que colocar? Complementos de Excel. Otra vez, archivo, opciones, complementos, herramientas para el análisis, y le doy al botón que dice ir. Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, entonces cuando ustedes ya checan ahí esas dos opciones de herramientas para el análisis, le dan a aceptar, pareciera que no hubiera hecho nada el Excel, ¿verdad? Pero si ustedes se van al menú datos, les tienen que aparecer estos dos complementos. Confírmenme si les salen. Sí, ¿Sí? sí. Bueno. Bien, este complemento es con el fin de que ustedes sepan que, pues, si no hay acceso a un paquete estadístico, ¿sí? Excel de alguna manera ya tiene ese complemento, y es análisis de datos. Cuando yo le doy aquí análisis de datos, miren que aquí tengo cualquier cantidad de funciones, ¿no? Tengo análisis de varianza, coeficiente de correlación, covarianza, estadística, ANOVA, ¿sí? Histograma. Aquí, por aquí puedo hacer lo de la gráfica que estaba haciendo ahorita, definiendo los rangos, los intervalos. Generación de números aleatorios. Por ejemplo, si queremos generar una tabla de números aleatorios para seleccionar elementos de una población, ¿sí? Regresión, muestra, si quiero calcular el tamaño de una muestra, y pruebas de hipótesis. Pero eso, digamos que esto es lo básico dentro del análisis estadístico o exploratorio. Lo que vamos a trabajar nosotros es este complemento, esta función, estadística descriptiva, ¿vale? Entonces le vamos a dar ahí y le decimos aceptar. Me confirman si les sale esta ventana que están viendo en pantalla. Profe, ¿podría volver a repetir el paso? ¿Ya seleccionó, profe? Estadística descriptiva. Ah, listo, listo. Estamos viendo estadística descriptiva. Bueno, vuelvo y le repito, en datos, en el menú datos, tiene que estar activado ya el complemento. Si hicieron el paso a paso, como les dije, el complemento, análisis de datos y estadística descriptiva. Profe, una pregunta. En la parte donde salía solver herramientas para ¿qué? Para el euro y eso, ¿cuáles eran? Perdón. Marcar las dos que dicen herramientas para el análisis, chulearlas y darles a aceptar. ¿Solver también? Si quieren, sí, también. Listo, profe, ahí sale rango de entrada y todo eso. Bueno, están ahí, ¿sí? Están en esta ventana. Bueno, voy a hacer el ejemplo con los datos de la edad, pero si quieren ustedes, para hacer el ejercicio allá en sus casas, hagan la siguiente distribución en una hoja aparte. Voy a colocar por acá, voy a colocar casos confirmados. ¿Sí? Casos confirmados por día. Y voy a colocarles los datos de la última semana. Me demoro más. Voy a colocarlos aquí, me los voy a inventar. 10, 15, 24, 22, 15, 17, 25.
Esos datos, escríbanlos porfa ya en sus computadores para que hagan el ejercicio que yo voy a hacer con el ejemplo de la edad, ustedes lo hacen con este. ¿Ya los tienen? Profe, qué pena una pregunta. Sí. En la parte de estadística descriptiva, ¿qué fue lo que pusimos? ¿O no sé? Todavía no hemos hecho nada más. Vamos Ah, ahí. Sino que les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo hagan allá a manera de repaso. ¿Ya tienen los datos? Sí, profe. Bueno. Listo, entonces voy a mostrarles el ejercicio aquí con la base ya generada. Me voy a análisis, ¿sí? Estadística descriptiva. Lo primero que me pregunta es el rango de entrada, ¿sí? Rango de entrada. Entonces el rango de entrada es este, ¿no? Que es mi variable. El nombre de la variable y los datos. Me devuelvo. Aquí luego me pregunta, oiga, ¿usted cómo tiene la base? ¿Por columnas o por filas? Por defecto es por columnas porque esa es la estructura de una tabla, ¿sí? Entonces la dejo ahí donde está. Y le marco rótulos en la primera fila para que Excel sepa que la variable ya tiene un nombre en la primera fila, ¿sí? Si yo tomo datos y no tengo nombres, pues no marco esa opción. Bueno, luego me dice, bueno, ¿dónde quiere que le bote las medidas? ¿En un rango específico, en una hoja nueva o en un libro nuevo? Vamos a dejarlo en una hoja nueva por defecto. Y le vamos a decir resumen de estadísticas. Y le doy a aceptar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se dieron cuenta qué pasó o no? Sí, sacó los valores. Sacó los valores de todas las medidas, ¿no? ¿Sí? Media, error, mediana, moda, desviación estándar, varianza, kurtosis, asimetría, rango mínimo, máximo. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el promedio de edad en el grupo de estudiantes? A ver, como para ir repasando. En esos datos. ¿Cuál es el promedio? 20. 20. No. Mírelo acá. 19. 19.7. 20, ¿no? Ay, 19.7 años, ¿no? Acuérdense de colocarle la unidad de medida en la interpretación. La mayoría de ustedes pues tiene 20 años y hay una desviación estándar de 1.3 años. El rango de edad está entre 17 y 22, ¿sí? 17 y 22 años, ¿vale? Nos falta el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Recuerden que es la desviación estándar dividido en el promedio, ¿no? Desviación estándar tiene el promedio por 100, ¿no? Bueno, ¿la edad tiene un comportamiento homogéneo o disperso? homogéneo. Homogéneo. Homogéneo, no es menor al 25%. ¿Listo? Ahí está. Bueno, yo puedo calcular las medidas descriptivas de 1, de 2, de 3, de 50 variables si quiero al tiempo. ¿Qué es lo único que necesito en el caso de Excel? Que las variables estén juntas, ¿sí? Que las variables estén juntas. Es el único requisito. ¿Vale? Entonces voy a hacer el proceso con estas tres. Me voy al menú Datos, Analizar, Estadística descriptiva. Entonces voy a cambiar el rango, ¿no? Ya no es esta variable, sino estas tres que tengo por acá. Selecciono. Me doy cuenta que las selecciono porque me las pone como en punticos, ¿no? Como en líneas punteadas. Bueno, y
ya dejo por defecto ya como está, no voy a cambiar más nada, ¿sí? Porque ya están las opciones, lo voy a aceptar. Entonces mire que ya de una vez tengo yo las medidas descriptivas de las 3 variables y ya él me generó una hoja de cálculo con los resultados de todas, ¿sí? Simplemente aquí le estoy quitando los decimales como para que se vean mejor. Y aquí sí que le voy a poner un color como para distinguirlas, ¿no? Para que sepan a qué corresponde cada una. Bueno, listo. ¿Cuál es el promedio de estatura en el grupo? 63.9. ¿El promedio de estatura? Uno, 1,65. 1,65, profe. 1,65, sí, perdón. 1,65. Listo, 1,65. Bueno, ¿cuánto pesan la mayoría de los estudiantes? 63,9. ¿Cuánto pesan la 62. mayoría de los estudiantes? 62. 62. O sea, les estoy preguntando la moda, ¿no? Bien. ¿Cuál fue el valor máximo para el índice de masa corporal? 32,39. 32,39. Listo. ¿Cuál fue el rango de variación del peso? ¿47? Ah, no. Sí, 47, que es la diferencia entre 85 y 38. Ah, no es lo mismo que la desviación, ¿no? No es distinto. No, el rango no. Ah, listo. Entonces ahí lo que decimos es, pues, el peso de los estudiantes oscila entre 38 y 85 kilos. ¿Será que hay dispersión en el peso? Pues hay una desviación estándar de 12.3. No. Miremos cómo me daría el coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces recuerden, se calcula dividiendo la desviación estándar en el promedio. Por 100, ¿no? Porque se expresa en porcentaje. Está por debajo del 25, ¿no? Sí, Está por homogéneo. debajo del 25. Bueno, y yo puedo repetir esto acá y esto acá, ¿sí? Para que me las calcule de una vez, solamente con copiar y pegar. Ya él me asume los valores. Bueno. ¿En dónde hay menos dispersión de los datos? ¿En qué variable? En la talla. En la talla, ¿no? Hay menor coeficiente de variación. Bueno, el peso respecto a la simetría, ¿es positiva, es negativa? O sea, ¿hacia dónde está la orientación de los datos? ¿Respecto a cuál, profe? Al peso. ¿Qué forma tiene? ¿Sí? ¿Seguros? No, sería positiva. Estas dos, mire, Positiva la estas dos. izquierda. Estamos mirando estos indicadores. Sería la derecha, sí. Pues la cortosis del peso es mesocortosis. Es mesocúrtica. La distribución es mesocúrtica. ¿Sí? Pero ¿Y el coeficiente? Secundario. con inclinación a la derecha, ¿no? Sí, porque está negativo. Bueno, y en el caso del peso, de la estatura, perdón. Profe, podría ser. No podría ser simétrica. Sería Esto leptokurtosis. Voy a cero. volverles a mostrar el archivo porque creo que se les olvidó. Si quieren, tómenle pantallazo aquí a esta foto, miren, a esta foto que está acá. Es mayor o menor a 0,5 sería denominada normal o simétrica. Bueno, si ya teniendo esta foto, mirando los datos acá,
para peso, la kurtosis me da menos 0.6. O sea que Es sería directa óptica. asimétrica negativa, ¿cierto? Con inclinación a la derecha, ¿no? A la derecha. Y el coeficiente de asimetría me da 0.1. Entonces, podríamos decir que está por aquí, ¿no? Profe, esa no puede ser simétrica, es que está muy Profe, cercana. Por eso no es es al normal. revés. Miren lo que mire lo que dice aquí. ¿Es al Profe, revés? Sí, es al sí. revés. Sí, es kurtosis, menos 0.6. Por acá, como achatada, ¿no? Achatada. Bueno, ahí se pasa de este límite, ¿no? Que dice 0. Si el coeficiente de asimetría es más o menos 0.5, se denomina curva normal. ¿Sí? Porque tendría una forma, digamos, parecida a esta. Bien, bueno, pues ahí les dejo la forma de obtener las medidas descriptivas de manera individual, se las expliqué a través de funciones, y de manera colectiva a través del complemento de análisis de datos. Bien, entonces yo voy a dejar un taller, ¿cierto? Un taller con los, dígame. Acá, cuando se hizo esto, es la opción de estadística descriptiva, no hemos salido de ahí. Lo único es que cambiamos el rango. O sea, el rango de datos es este. ¿Sí? Voy a hacerlo con el ejercicio de ejemplo que les puse acá, los casos confirmados. Entonces, análisis de datos, estadística descriptiva, y el rango de entrada, pues va a ser este. Perdón, este. Y ya está por defecto, columna, rótulo en la primera fila, en una hoja nueva, resumen de estadísticas. Y ahí ya tengo los resultados, pero para los casos confirmados, digamos que estamos hablando de COVID-19 en las últimas, no sé, creo que 11 días. 11 días. Bien. Entonces ahí se dan cuenta. Cuenta es lo mismo que el tamaño de la muestra, ¿no? ¿Sí? Me faltaría el coeficiente de variación, vuelvo y repito, que es dividir la desviación estándar en el promedio por 100. Bien, entonces lo que podemos hacer es que yo dejo un taller, bueno, ahí vemos que la variación es bastante, ¿no? Entonces el comportamiento es que disperso, ¿no? El comportamiento es disperso. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación es mayor al 25%. Yo les puedo pasar una base de datos con diferentes variables y la idea es que ustedes hagan el ejercicio de calcular las medidas e interpretarlas, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo lo vieron? ¿Lo vieron fácil? ¿Lo ven difícil? ¿Lo ven entendible? ¿Lo conocían algunos o no? No, profe. Sí, tocó practicar bastante. Diga uno por uno o manual, ¿no? Bueno, aquí nos estamos ahorrando un montón de tiempo con eso. Después, más adelante, vamos a ver el uso de un paquete estadístico donde ya se obtiene, pues, además de esto, otras cosas. Bien, pues yo creo que con esto terminamos por hoy. Pues pendientes de la actividad y nos estamos hablando la próxima semana. No, el taller miramos si lo hacemos para la próxima clase. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, gracias a Hasta luego, ustedes. profe, muchas gracias. Hasta luego, Estamos profe. hablando. Feliz noche.